Bueno, continuamos con nuestro programa en honor, en adoración del gran misterio de la Santísima Trinidad. En esta segunda parte de nuestro programa quiero leer dos pasajes bíblicos en el libro del Génesis y también en el Evangelio de San Juan, para hablar un poquito, aterrizar toda esa doctrina que desde el catecismo de la Iglesia Católica meditábamos hace unos minutos. Ahora traigámosla a la vida, hagámoslo vida, todo ese mensaje hermoso, todo eso que es la Trinidad y que en la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia se nos ha condensado. Entonces vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 26 y 27. Dice así el pasaje bíblico: y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que se reptan por la tierra. Palabra de Dios. Queridos cristovivientes, aquí hay algo especial. Estamos hasta ahora en la primer página de la Biblia. Estamos hasta ahora hablando de un Dios creador, ¿sí? De las misiones que nos habla el catecismo de la Iglesia, ¿no? El Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu santificador. Pero estamos hasta ahora en la primera página y Dios está hablando en primera persona del plural. Esto es interesante. Está utilizando el término hagamos. ¿No les parece curioso? Si Dios venía creando y es una persona, ¿por qué utiliza el plural? Hagamos. Y acá es una característica que meditemos todos allá en nuestros hogares: la característica del aspecto comunitario de la Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu. Y desde el momento de la creación, ellos son comunidad, ellos son familia, ¿sí? Ellos son comunidad. Y esto aquí nos invita, ¿no? Démonos cuenta que desde el inicio de la creación, desde el inicio de la obra creadora, hay un aspecto comunitario en la creación, ¿sí? No hay un aspecto individualista. No es la persona individual, no es la persona de que yo hago, yo vivo, yo pienso, yo actúo solo para mí. No, démonos cuenta que en el Dios omnipotente, el Dios creador, se deshace esa palabra del yo por la palabra del hagamos. Y aquí es importante que todos nosotros allá en nuestra casa, especialmente en este tiempo de pandemia, podamos llevar al corazón esa cualidad de la Trinidad, ¿sí? La cualidad comunitaria, de ser comunión, ¿sí? No de ser individualista, no de ser particular. ¿Por qué? Porque estamos quizás en una cultura del individualismo. Uno contempla en las grandes ciudades cantidad de gente en esos edificios. Ustedes allá en sus casas, en algunas ciudades, edificios, pero somos muy individualistas. A veces ni nos saludamos, a veces ni nos brindábamos el saludo, y eso que vivíamos al lado, debajo y encima, pero estábamos solos. Estábamos perdiendo bastante el sentido comunitario. Y ahora este aislamiento no nos puede tampoco llevar a aislarnos más. Al contrario, este aislamiento nos debe llevar a vivir más el aspecto comunitario, el valorar al otro, el comprender que el otro me necesita y que yo necesito del otro para la obra creadora,
para la obra que Dios quiere. El otro necesita de mí, yo necesito del otro. Que yo solo no soy en el mundo, yo solo no puedo en el mundo, sino que necesito del otro, valoro al otro. Mire, esta pandemia nos ha ayudado a valorar muchas profesiones, ¿no? Valoramos la vida del médico, el transportador, el ingeniero, valoramos la vida del profesor, ya que él ahora haciendo las clases en casa nos ha costado, ¿no? Nos cuesta ser profesores, nos impacienta, ¿cierto? Nos da impaciencia ser profesores con los niños. Ahí valoramos que es importante el otro. Qué lindo que esta pandemia y hoy celebrando esta hermosa solemnidad, como lo decíamos al inicio, el centro de nuestra vida cristiana, el misterio de la Trinidad, podamos como cristianos recuperar esta característica, el ser comunidad, el obrar en comunidad, en solidarizarnos por el otro. No somos solos, vivimos en comunidad, actuamos en comunidad. Necesito del otro y el otro me necesita. Si el Dios creador dijo hagamos, nosotros que somos criaturas, qué lindo que utilicemos el término hagamos, somos comunidad. Y la segunda característica es según el Evangelio de San Juan. Vamos a leer este hermoso pasaje de la unidad. Cuando Jesús hizo la oración que hace poco lo meditamos en la Pascua para celebrar la solemnidad de la Ascensión, Jesús hizo esta linda oración, proclamó, oró al cielo, al Padre. Mire esta hermosa oración. Leo desde unos apartes atrás del Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 del versículo leamos del 18. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. No solo ruego por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra crean en mí, para que todos sean uno. Mire qué hermoso, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, somos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Miren qué hermoso pasaje. El Hijo, lo decíamos anteriormente, nos revela al Padre. En el Hijo conocemos al Padre. Y miren el clamor del Hijo al Padre: que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Aspecto comunitario, ya la unidad. A la unidad, a trabajar unidos. Esta época de pandemia es un llamado, un clamor a la unidad, ¿sí? No a la división, ¿sí? En un país polarizado, ¿sí? En instituciones a veces polarizadas. No, familias divididas. Ya estamos siendo divididos. Entonces se nos invita, se nos hace un llamado hoy en esta solemnidad. Mire, la Trinidad es el ejemplo de unidad. Así como tú y yo somos uno, Padre, que quiero que todos sean uno, ¿sí? Y esta pandemia desde la Trinidad tiene que invitarnos a la unidad. A ti y a mí es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza a la unidad, a la unidad. Miren qué hermoso, qué maravilloso estos dos pasajes bíblicos que nos invitan a todos en una experiencia fuerte, dinámica, actual en este año 2020, donde tuvimos que aislarnos para cuidar la vida del otro, ¿sí? Donde en la familia se nos invita a recuperar la unidad, ¿sí? Hacer esa familia como lo es la Trinidad, en unidad, ¿sí? Diversos, claro, ¿no? Cada uno con sus características, cada uno con sus cualidades, pero conservando la unidad. Queridos cristovidentes, dos características de la Trinidad: comunión, hagamos, no egoísmo, y unidad. Quiero que todos sean uno.
como diría San Francisco, ¿no? Hazme un instrumento, ¿no? De paz, de unidad. Qué lindo que los hogares a imagen de la familia trinitaria puedan recuperar su unidad. Ya estábamos muy divididos, ¿no? Fácilmente se separaban los hogares. Los hijos pasaban las noches, el fin de semana, lejos de la familia. No, qué lindo que se nos invite a que todos seamos uno. Un país polarizado de ideas, un país donde a veces prima los intereses personales. Eso no hace que se dé un aspecto de unidad para vencer, ¿no? Recuerden que incluso se dice divide y vencerás, pero unidos no es fácil romper varios palitos unidos, es difícil destruir. Una familia unida, ¿cierto? Se mantiene sólida. Un país unido logra grandes cosas. Una institución unida, sí, a eso nos invita hoy esta solemnidad, a imitar al Padre, al Hijo, al Espíritu. Qué linda oración que hacía Jesús, ¿no? Oro para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, querida familia cristovidente, dos palabritas: hagamos comunión. Yo necesito del otro, el otro necesita de mí. Somos una comunidad que se apoya, que se solidariza. Segundo, se nos invita a la unidad. Limemos las asperezas, seamos puentes con nuestras palabras. ¿Cómo se provoca la unidad? Siendo puentes con la palabra, siendo esos puentes con los gestos, siendo esos puentes desde la academia, desde la oración, desde la iglesia. A todos se nos invita a hacer esos puentes de unidad, y esta pandemia y esta solemnidad de la Trinidad nos motivan y nos estimulan.